Es conocido que hay dos tipos grandes de cáncer de colon. El llamado cáncer hereditario, que tiene una base genética, en la cual están cuatro patologías importantes. La poliposis multifamiliar, una enfermedad hereditaria dominante, que se detecta a una edad temprana y que esta patología es una lesión premaligna y que va a la malignidad al cabo de 20 años de ser encontrado. Otras variables están en el síndrome de Garner, síndrome de Turcot, que son poliposis asociadas a tumores bien de la piel y tumores neuronales. Y el síndrome de Lynch, que es un cáncer denominado no polipoideo, que se ve asociado con tumores genitales y cáncer de mama. Entonces, genitales femeninos sobre todo. En estos casos, el potencial genético también es invariable. Pero estos cuatro tumores solamente representan un 15 a 20% total de cánceres. Entonces, el importante que hay que tener en cuenta es que este cáncer espontáneo es el más frecuente, tiene fondo genético, pero tiene también varios factores asociados que vamos a ver más adelante. Este es un aspecto de una poliposis multifamiliar. Múltiplos incontables, que son más de 100, otro aspecto ya más avanzado. Ahora, está visto que en países desarrollados se detectan 130.000 casos nuevos, de los cuales 50.000 fallecen. Esto quiere decir que son tumores ya en estadios avanzados. Como repetimos, este tumor, cuando da síntomas, es porque era avanzado, y lo que tenemos que buscar es la forma temprana, que es asintomática. Tratar de ganarle el tiempo al desarrollo del tumor. Del punto de vista de enfermedades digestivas, hay dos lesiones que hay que evaluar siempre, las llamadas premalignas, que es la colitis ulcerativa, y se ve esto más frecuentemente asociado al cáncer de colon, la pancolitis. Y sobre todo en pacientes que tienen colitis de larga data, con largo tiempo de actividad. Si la enfermedad está inactiva, no hay ningún problema, pero si está en episodios repetitivos o intermitentes de enfermedad, en muchos casos se recomienda la colectomía profiláctica, porque ustedes han visto que la colitis ulcerativa, si es una pancolitis, es muy difícil evaluar todo el colon para buscar lesiones premalignas. En cambio, en las colitis sectoriales, que es una proctocolitis, es más sencillo una evaluación cada 5 años o cada 3 años, tomar las biopsias para poder buscar lesiones premalignas, que son fenómenos inflamatorios o zonas de displasia. Entonces, en las pancolitis, es sugestible que si después de 10 años la enfermedad no la logró controlar, lo mejor es resecar el colon, dejar solamente una parte funcional para poder hacer una anastomosis ilio-rectal, y así evitar la bolsa de colostomía, y ese seguimiento periódico de la zona del colon remanente. Otro gran problema son los adenomas, lesiones tumorales que son inicio benignas, pero de acuerdo al adenoma o lesión elevada, están clasificadas en varias formas. De acuerdo al tamaño y la forma, hablamos de la llamada. Lesión llamada tipo 1, ligeramente elevada, llamada tipo 2, elevada evidentemente con un ángulo recto, llamada 3, subpediculada, y llamada 4, con pedículo evidente. En este caso, el adenoma, lo que es más importante evaluar es el tamaño. Perdón, volviendo a la colitis ulcerativa, hay factores que podemos evaluar en esta enfermedad. La endoscopía como evaluación y la colectomía. La calpronectina, esta sustancia nos va a permitir dos cosas: diferenciar de que es una diarrea inflamatoria de una diarrea infecciosa o una diarrea de tipo colon irritable. Cuando esta está elevada por 50 miligramos, indica enfermedad activa, aunque el paciente sea asintomático. Entonces, en estos pacientes que se eleva la calpronectina, va a indicar que hay enfermedad de actividad inflamatoria. Y a estos pacientes son los que puede hacer evaluación endoscópica del colon. Entonces, esta proteína que se encuentra en las heces, siendo positiva, endoscopía. Si va a niveles normales, no hace falta que hagan endoscopías periódicamente. Entonces, con este método yo puedo hacer un seguimiento del paciente más de cerca para poder separar del activo del inactivo. Volviendo a la parte del adenoma, el tamaño es muy importante, ya que tumores de adenomas, o sea, lesiones elevadas menores de 5 milímetros, prácticamente es raro encontrar adenoma
diferenciado, indiferenciado por tipo de displasia. En cambio, cuando tenemos de 5 milímetros a 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, es muy probable, y lesiones mayores de 1 centímetro y es alta. Estos tres tamaños no van a darme ningún tipo de síntoma, por lo cual tengo que hacer evaluación endoscópica para poder buscar estas lesiones pequeñas en el colon. A esto va un punto muy importante para ustedes, los médicos jóvenes. Es la preparación del paciente para el examen del colon. Tengan en cuenta que yo tengo que ver lesiones de 5 milímetros, menos de 5 milímetros, prácticamente menor que una cabeza de alfiler. Si el colon está mal preparado, está sucio, uno me dice, pero tú estás más o menos preparado, tienes un poquito de cochinada. No, basta que tengamos 2 centímetros de caca en el colon y un adenoma de este tamaño va a pasar desapercibido. Por eso lo importante es que tenga un colon completamente limpio, bien preparado, para que de esa manera el examen que yo hago con el colonoscopio sea el adecuado. Si hay mala preparación, el rango de error es bastante alto. Por lo tanto, debo hacer una buena preparación como el médico dueño del paciente que esté en su piso internado sea adecuado. Si es un paciente ambulatorio, hay que hacerle recalcar la dieta, que es importante, no comer durante 48 horas, para que el colon esté completamente limpio y el despistaje que voy a hacer más adelante sea adecuado y tenga valor. Esta es la ciudad de Iquitos, muy bonita, para un pequeño descanso. Ahora, ¿qué factores van a ayudar al cáncer de colon? Y para todos los tumores y todas las enfermedades. La obesidad. El gordo es más propenso a muchas enfermedades. El COVID también más mal. La actividad física baja predispone a problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, también problemas de cáncer de colon. El alcohol y tabaco, dos grandes enemigos de la salud, van a estar asociados con el cáncer de colon. Y en cuanto a la dieta rica en grasas animales, es decir, comerse un pan con tocino frito o un pedazo de chancho con grasa o carne completamente grasosa a la parrilla, bien carbón, va a poder predisponer al paciente a hacer cáncer de colon por los nitratos y nitritos que se liberan, que son carcinógenos. Y la pobreza en dieta de vegetales, que son antioxidantes, tiene vitamina C, vitamina E, que van a permitir que haya uno, por la misma fibra vegetal, que sea más rápida la evacuación del colon, y dos, por los factores protectores por las vitaminas, hacen que sea un factor protector. Si yo no como muchos vegetales, el factor es más predisponente que el que come vegetales. De las carnes rojas, las grasas son los que van a dar bastante asociado al cáncer de estómago y de colon, y los vegetales tienen como aceleración de translucidal y la fermentación produce el butirato que inhibe el crecimiento del epitelio proliferativo. Es una especie de bloqueador de crecimiento proliferativo del epitelio y inhibe la desilasa de la histina, que es un factor carcinogenético. Y al tener un pH más ácido, evita que las bacterias que son formadores de carcinógenos puedan avanzar. Entonces son varios factores que entran en juego el consumo de vegetales en la dieta. Una buena ensalada siempre es recomendable en todo paciente. Esta es una dieta muy rica en grasas. Ustedes han visto cómo se prepara un tacacho. Esto es grasa de chancho con el plátano frito. Entonces acá tenemos grasa animal más la carne grasosa del chancho. Son dos factores a favor de que sea carcinogenético. En cambio, en el vegetal, palmito, tomate, lechuga, cebolla, van a permitir que esto sea más sano, o si combinamos los dos, podemos hacer un balance. Ahora, en la neoplasia, que ya lo he visto en la parte de patología, toda célula normal tiene que dividirse para replicarse y poder mantener una homeostasis del epitelio de cualquier tejido. Tejido digestivo, tejido cardiovascular, tejido respiratorio, tiene que haber división celular. En esto entran tres juegos los genes broncógenos, que son los capacitadores de la recepción de agresiones, el gen supresor y el gen reparador. En la mitosis normal se generan un patrón, una plantilla genética a base del ADN. Cuando esa plantilla se altera, los reparadores reciben esa información y recuperan ese ADN arreglado. Si por casualidad esa plantilla, a pesar de la reparación, sigue mala,
el supresor lo evalúa e inmediatamente induce a la célula a una apoptosis. Es decir, esa célula que está atrofiada, está alterada, va a la muerte. Si estos factores fallan, si estos genes no están trabajando en forma adecuada, sale una célula tumoral, que es una clona. Es un tumor monoclonal. Ese tumor tiene capacidad de replicar más rápidamente de forma desordenada, tiene capacidad de sembrar, es decir, factores vasoactivos que generan mayor cantidad de vasos sanguíneos y hace que el tumor replique más rápidamente de lo normal. Este concepto es importante para ustedes, la llamada cripta aberrante, que ya tiene ya como 20 años y aceptado. La cripta aberrante es una cripta que tiene como característica el hecho que la mitosis ocurre base, centro y en el cuello. Normalmente una cripta tiene mitosis entre la base y ya conforme la célula va ascendiendo hacia la superficie, se va diferenciando cada vez más y uno no debe de encontrar mitosis a nivel del epitelio superficial. Son células completamente normales. La mitosis es en la base. En cambio, esta cripta aberrante tiene una replicación celular en toda la formación de la cripta. Esto es, digamos, el precursor del cáncer. Cuando esta cripta desarrolla completamente, conforma un adenoma. Este adenoma crece, se distorsiona y entra a la displasia, y es la zona precarcinomatosa. Si esta displasia sigue, digamos, en su anomalía, tenemos el carcinoma. Por lo tanto, es una evolución en el tiempo, paso por paso, que lleva a que esta cripta pase al carcinoma. Eso es espontáneo, asociado al defecto de los genes reparadores y supresores, el defecto que viene de parte de los virus, radiación, alimentos químicos, bacterias que actúan sobre la cripta y que la alteran en su conformación. Entonces, los genes protectores evitan que la radiación, los virus, químicos que van sobre la célula epitelial no la alteren. Y eso está explicado por uno de los genes. Que entra acá el llamado KRAS, que es este gen. Este gen evita que el receptor agresivo sobre las células no pase, especie, digamos, de bloqueador de la llave. Esa es la evolución normal que vemos de una célula, tejido normal, hacia un carcinoma. La célula normal está gobernada por estos genes, APC, MCH2, ML1, que son cuando estos están alterados están los famosos síndromes hereditarios, pero también puede haber alteraciones de la metilación, en que ese epitelio sea proliferativo. Esa sería la llamada cripta aberrante. Y acá entra en juego también estos genes, que son los que van a controlar la replicación, van a controlar la célula normal, y el KRAS, que permite bloquear la llave. Cuando esto va fallando, tenemos un adenoma y al transcurso del tiempo, ya sea el carcinoma, que es una célula con capacidad de replicación, núcleos muy grandes y con proliferación vascular que permiten que invadan todas las zonas. Eso en evolución en el tiempo demora más o menos de 10 a 15 años. Es por eso que el cáncer que tuvo el paciente a los 50, probablemente a los 35 ya estaba en esta etapa. Entonces yo tengo que buscar a los pacientes de 35 años o 40 años este aspecto. Y eso es lo que yo usé con la detección precoz. Antes que esta evolución no me da ningún síntoma, ni dolor, ni diarrea, ni sangrado, nada. A veces un adenoma, si tenemos suerte, puede sangrar y avisarnos. Pero eso no ocurre en el 100% de los adenomas. Entonces, el sangrado es relativo. La sangre oculta en ese solo va a ser positivo si esto sangra. Si no sangra, tampoco va a dar positivo. Entonces, el seguimiento va a ser prácticamente de evaluación endoscópica buscando este adenoma o este epitelio alterado. Esta es una lesión elevada a un pólipo que está siendo evaluado por una gran magnificación. Si ustedes observan el aspecto de este pólipo y comparan este patrón celular o la conformación de las criptas comparado con el epitelio normal, ven una gran diferencia. Aparte del color, ven la distribución de un panal de abejas, que no se ve acá. Esto es distribución vascular, pero esta es la distribución netamente de tipo adenoma, una irregularidad en el patrón histológico. Es un adenoma pediculado, un cuello. Y en la endoscopía, si yo lo veo, paso un lazo acá, lo corto y santo remedio. Es un adenoma plano. También ven ustedes comparativamente este aspecto de las células
distribución del patrón histológico comparado con esta parte que es totalmente liso. Con las nuevas técnicas endoscópicas, yo puedo hacer que este aspecto se amplíe varias veces. Si yo comparo que es un adenoma tipo llamada 1, ligeramente elevado, el ángulo entre el epitelio normal y la lesión elevada es un ángulo obtuso. Mientras que en la evaluación del ángulo de un pólipo ya pediculado sería un ángulo un poco más agudo. Porque esto es una salida. Entonces, esta es una lesión elevada tipo llamada 4 y acá sería un llamada 1. Estos son más calcitosos que el otro y son más difíciles de evaluar. Entonces, con los nuevos sistemas de evaluación de magnificación, yo puedo evaluar el patrón histológico y el patrón de distribución vascular. Hay la llamada lesión de Kudo. No entraremos en ese tema porque es para especialistas. Pero Kudo es un japonés que evaluó con magnificación, es decir, yo lo multiplico por 100 veces de este tamaño y puedo ver como un microscopio la distribución de las células y la distribución vascular. Y así puedo diferenciar entre maligno y benigno. Este es un cáncer avanzado. Eso es lo que no me interesa buscar ni ver. Que es una lesión proliferativa estenosante, sangrante, porque está ulcerado, erosiona con facilidad. Entonces, eso es lo que yo no quiero ver. Yo quiero buscar lesiones tempranas. Acá hay la maravilla de la naturaleza del río, que he hecho acá una lesión llamada 4. ¿Ves? Una isla que bonita con su pedículo y el adenoma. La naturaleza. Ahora, es también importante ver la histología del tumor, del adenoma que yo mando al patólogo. A todo esto que el patólogo tiene que ser una persona muy bien entrenada en la parte digestiva para que de esa manera pueda diferenciar de lo que es un adenoma tubular, túbulo velloso y velloso. Porque el tumor va a ser más agresivo conforme pasa de tubular, túbulo velloso a velloso. O sea, más cáncer encuentro en este velloso que en el tubular. Entonces, eso tiene que ser evaluado por un patólogo. Eso no lo voy a ver yo con mi ojo. Eso ya lo doy en microscopía. Y un concepto nuevo es el pólipo hiperplástico, que es llamado pólipo cerrado, acerrado, que le llaman algunos. Estos son pólipos que anteriormente eran hiperplásticos, considerados como benignos. Esta variable es maligna. Entonces, por lo cual, la histología o la biopsia es toda lesión elevada que yo veo en el colon, en nuestros medios, debe ser resecada, para que el patólogo los evalúe a todos ellos y me diga el aspecto histológico que tiene. Si hablamos de velloso y es bien profundo, habría que hacer una colectomía parcial, además de la puripectomía. Si encuentra un acerrado, también hay que hacer una evaluación y seguimiento del paciente más cercano, cada 2 o 3 años, para buscar, porque son tumores que pueden después aparecer nuevamente con el tiempo. Por lo tanto, hay que hacer el seguimiento más cercano. El despistaje es la parte más importante de esta clase. ¿A quiénes voy a hacer despistaje de estos pacientes? Vemos acá que esto de la historia clínica, el examen clínico, no sirve para nada en abdomen, porque para buscar enfermedad precoz es buscarla y no esperar que me pase la voz. Entonces, no tomamos en cuenta. Pruebas que yo haría para poder buscar cáncer en forma temprana. Sangre oculta cada año. Pero esto tiene un problema de que va a funcionar muy bien solamente en aquellos tumores que están sangrando. Los que no sangran, negativo. Seríamos paso negativo. Por esto es que usamos colonoscopía cada 10 años o cada 5 años de acuerdo a la población, la flexible cada 5 años, y en nuestro medio iniciar el examen a los 45 años porque tenemos una incidencia de cáncer de colon en gente joven más que en otras partes. Entonces, ¿yo cómo lo busco al paciente? Usando el examen endoscópico, que es lo mejor que puede haber. El sangre oculto tiene un valor, pero no es al 100%. Se lo puedo pedir. Si es positivo, hay que buscarlo. Si es negativo, no niega que tenga la enfermedad. Otras pruebas que se pueden permitir evaluar al paciente es perfil doble contraste. Es bueno porque ve lesiones pequeñas, pero no confirma el diagnóstico, la histología. La colonoscopía sí confirma la parte con la biopsia. La magnificación me permite evaluar mejor el patrón del adenoma. La cromoendoscopía permite ver la base de los vasos sanguíneos, mayor cantidad de vasos, más malignos. Y la colonotomografía computarizada es casi una colonoscopía, pero acá la única ventaja es que no hay
el malestar de tener que estarse haciendo el examen con el endoscopio. Pero la preparación tiene que ser la misma, colon completamente limpio porque las heces van a dar falsos negativos. Es un estudio gráfico del colon en que se ve un cáncer avanzado. Este es el famoso signo de la nuez, de la manzana mordida. Todo esto que está en negativo es el cáncer. Y es la única luz que pasa el baño. Es un tumor de más o menos 7 centímetros. Ya este aspecto tiene que llegó hasta la muscular, e inclusive hasta la serosa. Y es probable que ya sembraba a los costados en peritoneo, lo cual lo haría probablemente irreparable, intratable. Otro estudio más, un desfiladero que pasa el enema, y acá está el contraste normal, pero todo esto es una zona estenosis que es un cáncer, esto es un cáncer de por lo menos 3 centímetros. También súper avanzado, que ha comprometido parte de las paredes de todos lados. Entonces, son tumores que ya son buenos para observar. Igualmente acá, en el lado derecho, ciego, entre el colon transverso y el derecho, zona de estenosis. Y acá tenemos lesiones tempranas, un poli, lesión elevada, una pequeña luz. Esto sí puede ser evaluado con una endoscopía y ser retirado el pólipo y evaluado por el patólogo. Es la enfermedad colitis ulcerativa, que tiene pequeñas espículas, que vemos que el colon pierde su anatomía normal de las austras. Todo este aspecto de acá, y tendría que hablar con el examen endoscópico, ver erosiones, ulceraciones, y si es que en algún momento vive acá a una lesión elevada anormal. Supone que esa es una lesión netamente muscular, de la mucosa. Como saben, la colitis puede tener la mucosa, no completamente la muscular. Entonces, si yo veo lesiones profundas que deforman el colon, podría ser pensar que ahí está un cáncer insertado. Pero si la lesión es muy extensa, lo mejor es que a través del tiempo sacar todo el colon para evitarme errores por defecto. La tomografía nos permite evaluar también, como estudio auxiliar, ver invasión a otros órganos. Ya acá vemos 1, 2, 3 nódulos. Bueno, estos son metástasis del tumor hacia estas partes. A veces todavía no hay hepatomegalia, no hay ictericia, porque todavía no está comprometido, pero ya son lesiones que indicarían una resecabilidad del colon en duda. Si tengo 3 nódulos, puedo plantear sacar estos segmentos de hígado y esperar, y dar quimioterapia y resección del colon. Pero si tengo más de 3, ya es poco probable que pueda hacer cirugía porque hay mucha invasión al tumor, como en este caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nódulos. Intratable. Si saco yo, saco este pedazo de lóbulo, saco este pedazo de acá, prácticamente quería ese pedazo de hígado. El paciente se muere por insuficiencia hepática y no por cáncer. No valdría la pena. Ahora, en el diagnóstico del cáncer de colon, hago yo el diagnóstico, pero tengo que también hacer la evaluación de lo que se llama la diseminación del tumor, es decir, el estadiaje, para poder yo evaluar el tumor hasta dónde está llegando. Y hay pruebas. La ecografía es una prueba fácil de hacer, barata, que va a ver lo que es nódulos en el hígado. El antígeno casino embrionario tiene un valor normal de por debajo de 5 nanogramos. Mayores de 5 me indicaría que hay posiblemente un cáncer de colon o un fumador pesado o una colitis ulcerativa. Mayor de 25 nanogramos, ya hablamos de metástasis. Ahora, esta prueba no es al 100% en todos los cánceres de colon. Por lo tanto, no es una prueba que me permita hacerla de rutina como prueba de despistaje. En nuestro medio, el CEA se ha encontrado negativo en cánceres avanzados, por lo tanto, no nos permite evaluar bien esta prueba, porque no todos los cánceres sale positivo. Probablemente en los cánceres muy indiferenciados, como es un antígeno embrionario, puede ser positiva. Pero los tumores más diferenciados quizás sean valores muy bajos. Pero cuando es positivo, me permite tener un factor de pronóstico. Si yo tengo un valor por debajo de 25, lo opero y le hago un control a los 15 días, este SEA debe caer a niveles normales por debajo de 5. Si eso pasa, quiere decir que el tumor ha sido resecado. Si persiste elevado, quiere decir que el tumor ya disparó a cualquier parte, pero todavía no es evidente. Entonces, el seguimiento del paciente con
imágenes, ya sea la tomografía o la ecografía, un examen del colon donde no hay un tumor por ahí metacrónico o sincrónico. Entonces, de esa manera puedo buscar la enfermedad. Si es que ha pasado un año, el SEA que estaba normal vuelve a elevarse, estamos frente a una recidiva. Entonces, en este caso me permite hacer seguimiento en los que son positivos, a los cuales opero y logro que caiga, hacer siguiendo como él sea anual o bianual para ver si hay evidencia de recidiva. Si el tumor en 10 años no ha presentado recaída, hablamos casi de curación. El CARRAS es una prueba en heces que nos va a permitir evaluar evidencia de tumor o adenomas. El APC también es positivo en heces, pero son pruebas que hasta ahora no son económicas, o sea, no las puedo usar como para despistaje en masa. La tomografía, evaluamos también el hígado y vemos ganglios positivos o negativos. Sin embargo, para aquellos que van a ser ustedes cirujanos y van a resecar un tumor del colon, sacan el colon y resecan con el colon comprometido todos los ganglios que lo acompañen. No es cuestión de tomar muestra significativa o yo palpo con mi mano y digo este ganglio está normal y este no es normal, porque se ha demostrado en estudios de histología en los cuales el cirujano decía este es normal y este no es normal, hay un gran rango de error. De los dedos de la mano no permiten decir si hay infiltración de ganglios por el tumor. Lo más saludable es sacar todos los ganglios y el patólogo evalúa todos los ganglios, porque va a tener un pronóstico. Si yo tengo de 1 o 2 ganglios positivos, es mejor que tenga más de 3 ganglios, porque a mayor número de ganglios va a ser peor el pronóstico. Y eso vamos a verlo más adelante en la evaluación de TNM. Hablamos de estadiaje bajo 3 puntos. El tumor, el T, nódulos, ganglios, N, y la metástasis M. Entonces, TNM es la sigla que usamos para decir cuán grande es el tumor y de acuerdo al estadiaje va a darme un estadio, del 1 al 4. Y ese estadio va a ser el pronóstico al futuro de la sobrevida de ese paciente. Por ejemplo, en grandes rangos, porque no voy a tomar el TNM como una cosa, porque eso es una discusión netamente para especialistas, oncólogos y gastroenterólogos. Si tenemos lesiones tumorales confinadas a la pared, acá hay un error de imprenta de 100 a 95%, a la mucosa. Si yo tengo una solo lesión en la mucosa desde el 100 a 95 a 5 años, viven los pacientes. Sin embargo, cuando yo comienzo a ganglionar, ya sea un ganglio positivo, sea cual sea de la pared, esta estadística se reduce al 65%. Y si tengo compromiso de otro órgano, sea peritoneo, sea hígado o en otra parte, con la justa es un 10%, viven 5 años. Entonces, la importancia es de poder evaluar con el estadio, poder decir al paciente cuánto tiempo le queda de sobrevivir y cuánto van a vivir y cuánto no. Como moraleja, todo pólipo debe ser eliminado. Tumores tempranos, mucosectomía. Eso ya campo del especialista gastroenterólogo. Tumores confinados solamente al colon, cirugía. Y los tumores avanzados en tratamiento puede ser paliativo, que es decir, le voy a dar una calidad de vida mejor, va a poder ocupar el paciente, no va a sangrar, pero el cáncer ya está avanzado, por lo tanto, va a fallecer el cáncer, pero no va a morirse con anemia, no va a morirse por obstrucción. Ahora, la cirugía manda la pieza al patólogo y el patólogo debe ser especializado en cáncer de tubo digestivo para que pueda diferenciar varias cosas. En primer lugar, cuando mandan un pólipo, por ejemplo, tumoral, el patólogo debe informar que la base del pólipo debe estar limpia. ¿En qué sentido? Vasos, nervios, deben estar libres de tumor. Si encuentro yo que está comprometido una vénula o un émbolo tumoral, ese pólipo, que era un tumor entre comillas precoz, y es un tumor avanzado. Porque la vénula va a drenar y eso de hecho va por el sistema portal y va a estar comprometiéndome al hígado. No olvidarse que
los tumores, por ejemplo, rectales bajos y el peso hemorroidal va a confinar al sistema de la cava y se puede disparar a cualquier parte. Entonces hay que evaluar bien de dónde viene cada tumor e informar el patólogo compromiso o no compromiso de los dos sanguíneos. Y el compromiso neuronal también es importante en la pieza operatoria, pues también dirá peor pronóstico. Mientras más compromiso haya vascular y compromiso neuronal, el pronóstico es más sombrío en ese paciente. Esto es lo que vamos en antes del estudio del estadiaje, TNM, clínico, quirúrgico, histológico. Al final, el patólogo va a darme el diagnóstico y estadio de acuerdo al TNM. Porque el patólogo va a evaluar el tumor dentro del órgano, como del colon prometido. El patólogo va a evaluarme todos los nódulos evidentes. Y el cirujano que mandó las muestras de histología del peritoneo de hígado va a evaluar si o no está comprometido ese hígado o el peritoneo. Entonces, el patólogo, el histólogo, es el que va a darme el diagnóstico final del estadio del paciente para poder dar un buen pronóstico. Porque estamos en la última. Bueno, el tratamiento que en estos casos va a ser con la quimioterapia, que va a prolongar la vida, pero no lo va a curar al paciente. Hasta el momento todavía no tenemos la droga, porque aparte de la quimioterapia es el efecto colateral, anemia, náuseas, vómitos, sangrado, problemas inmunológicos, caída de la inmunidad de la persona, porque la quimioterapia barre todas las células que se están en replicación y eso compromete la médula ósea, que hace que el paciente tenga una serie de problemas. Es un paciente inmunodeprimido por la quimioterapia, puede ser, digamos, blanco fácil de cualquier enfermedad intercurrente o de oportunistas. Y ese paciente muere complicado por la quimioterapia por una infección sobreagregada. Tiene mucho cuidado con esos pacientes. Y por último, la prevención. ¿Cómo hago yo que el paciente me evite el problema del cáncer de colon? Los AINES puede ayudar un poco, pero el gran problema es que los AINES, si bien evitan que la ciclooxigenasa haga replicación anormal, esta ciclooxigenasa también entra en juego con las epitelios normales y es un inductor de úlcera, de patologías renales, de hepatopatías. Por lo tanto, no es una droga inocua que no podemos darla en gran cantidad por largo tiempo. Entonces, hay que ser muy selectivo en estos AINES para poder utilizarlo de forma continua. La dieta sí es importantísima, evitar el consumo de grasas animales. Hay muchos alimentos, por ejemplo, muy agradables, por ejemplo, la chicharrón de prensa, esos pellejos crocantes, el pollo con toda la grasa, la rabadilla del pollo, eso hay que evitarlo. El caldo de gallina tan rico que es una dieta rica en grasa animal y cuando hay los triglicéridos y colesterol tan elevados, es una dieta carcinogenética. Entonces, y hay que comer siempre vegetales. Una ensalada en el almuerzo es muy bueno para dos cosas: prevenir el cáncer de colon, prevenir el cáncer gástrico y tener una evacuación normal del colon, que eso que uno tenga, evita problemas de las hemorroides, un gran problema de los estreñidos. Y la colonoscopia como prueba de evaluación cada 5 años, a partir de los 45 años, es bueno para poder buscar, digo yo, buscar lesiones sospechosas de cáncer y poder resecar a tiempo y poder tener un control sobre este paciente. Generalmente la colonoscopia hasta los 75 años es bueno para buscar. Ya pasado ese tiempo es poco probable que uno haga cáncer, porque ya se con los pacientes tranquilos. Bien, muchas gracias. Estoy atento a las preguntas que tengan ustedes en el momento que deseen. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Yo quería consultarle sobre cuál es la ubicación más frecuente en la cual se encuentra cáncer colorectal. Leí que era el recto y la parte del sigmoides, pero Ya. no sé si me equivoco. En países desarrollados, el cáncer de colon es más frecuente en el lado izquierdo. En los países subdesarrollados como África, es en el lado derecho. El Perú, no sé por qué razones, tenemos cáncer más frecuentemente en el lado izquierdo. O sea, el país subdesarrollado tenemos un comportamiento muy parecido. Hay un factor en nuestro medio que podría ser a favor, pese a ser pobres, que tengamos cáncer de colon con alta frecuencia, es nuestra dieta rica en chatarra. Hay un alimento, bueno, no es alimento, es una porquería llamada chisito. Y yo he observado que ese chisito es el alimento para los niños desde pequeños, porque bien,
como es un componente grasoso de grasa animal más colorante, pero altamente salado y a veces con contenido de cosas, baja el apetito de los niños. Entonces el niño calma su apetito, come esa porquería por largo tiempo y puede ser un factor predisponente que a largo plazo hagan cáncer de colon. También hay mucho problema con los nuevos alimentos con preservantes y muchos alimentos congelados que están comiendo ustedes que también son preservantes. Entonces, esos factores pueden inducir a que nuestro país tenga un cáncer de colon en el lado izquierdo más frecuentemente que otros países que consumen menos alimentos preservados. ¿Satisface su pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Correcto. También quería consultarle sobre la test de sangre oculta en heces. No sé, he leído que hay dos, ¿no? Que hay uno que es químico y uno que es inmunológico. Ya, el Entonces, no sé si inmunológico podría tiene la ventaja que explicarme. es sangre humana. No hace falta preparar al paciente con la famosa dieta de 3 días. Pero es una prueba que, si bien es buena, solamente va a ser positiva en el caso de que el paciente esté sangrando. Es decir, las lesiones tumorales que tengan en su colon o en cualquier parte del tubo digestivo deben erosionarse. Por otro lado, necesitan un volumen mínimo de sangre para que sean positivos, y esto tiene que ser por encima de 4 centímetros. Entonces, cuando son pequeños volúmenes, no se puede, digamos, ser positivo y sale un falso negativo. O sea, el tener TB negativo, ya sea inmunológico o otro, que otro que sea, no me niega que tenga un cáncer. Por eso yo prefiero pedir la sangre oculta en heces y hacerle el examen de colonoscopio al paciente por primera vez a partir de los 40 años, para así seguirlo en la consulta a través del tiempo. Para mí la mejor prueba es la colonoscopia como primera consulta, primera prueba. Si es negativo, perfecto, lo veo a 35 años su examen. Bien hecho, en un colon bien preparado. Porque si el colon está cochino, lo revalúo los 2 años. ¿Otra pregunta? Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Lo escucho. Doctor, en una localización colorectal, ¿hay una manera que no sea la biopsia de reconocer pólipo adenomatoso, de condiloma y de una hemorroides interna? Bueno, la hemorroide es sencilla de ver. Es un vaso dilatado. Las lesiones tumorales, ya sean pólipos o lesiones submucosas, por ejemplo, que son a veces músculo, otra cosa, o sea, siempre otro tumor. La colonoscopia simple no va a ser suficiente. En ese caso tengo yo que ver, cuando tengo dudas, es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía permite poder evaluar, no tengo las imágenes lamentablemente, pero evalúo lo que es mucosa, submucosa, muscular y la serosa. Entonces, tumores que son, entre comillas, denominados submucosos, los va a evaluar perfectamente, y de acuerdo al patrón que va a ver en la ecografía puede predecir si es tumoral o no es, si es maligno o no es benigno. Las lesiones elevadas dentro del colon, con la magnificación, yo puedo diferenciar si es un patrón tumoral o no, que es la clasificación de Kudo, que no la he traído acá porque es una cosa muy complicada para ustedes, que valora el patrón de distribución de los acinos. De acuerdo a la conformación, hay un patrón normal, es como un panel de abejas. En cambio, cuando es un tumor, es una distorsión completa, es un desorden completo. Entonces, eso lo vamos a ver con magnificación, pero no con el endoscopio común y corriente. Por eso es que en los lugares como mi hospital, que no tiene ese equipo, los más celulares de lesión elevada que veo, la saco, la extraigo. Y el patólogo me va a responder si es benigno o si es maligno. ¿Satisface la pregunta? Sí, doctor, gracias. Doctor, buenos días. Sí. Tenía una consulta respecto al despistaje. Mencionó que, bueno, la colonoscopia se haría cada 10 años y la proctoscopia flexible cada 5. Mi pregunta es, ¿cuándo, cuándo preferir cuándo preferir la proctoscopia flexible en vez de la colonoscopia? ¿Es por alguna contraindicación o por una sospecha de un cáncer en No. específico? En realidad, en primer examen, bueno, la conducta que yo tomo es paciente que veo por primera vez, 40, 45 años, nunca se ha examinado, le hago una colonoscopia total.
Si veo que este es normal, a los 5 años le hago una proctoflexible, que llega hasta el lado izquierdo, que en nuestro país es uno de los más frecuentes. Y a los otros 10 años le hago una colon. Ahora, si el paciente no tiene ninguna historia, le hago cada 10 años una colon, cada 5 a la flexible. Pero si ese paciente tiene una historia, por ejemplo, de una poliposis familiar, a él sí le hago un examen. A ese caso, evalúo la familia de los 15 años, porque la poliposis multifamiliar comienza la enfermedad a partir de los 15 años, de los pólipos. Y generalmente ya a los 35 o 36 años, o a los 40, ya son cáncer de colon. Entonces lo que hago es evaluar el examen, confirmo la patología que es una poliposis multifamiliar y aconsejo que a los 35 años colectomía, aunque no tenga molestias. Porque estamos hablando de 500 pólipos, 300 pólipos, es muy difícil que yo pueda evaluar pólipo por pólipo y decir, este es bueno, este es malo. Y es más, tampoco puedo resecarlo porque saco un pólipo, crece otro. Entonces, en ese caso, va a ser muy difícil poder tomar biopsias significativas y equivocarme en ese caso. Por eso, lo mejor en el caso de la poliposis familiar múltiple es tratamiento preventivo de la colectomía. En los casos de pólipos aislados, si tuvo un pólipo el paciente en el primer examen, a ese sí le hago un control dentro de 3 años. Porque es un paciente que ya hizo un pólipo y puede hacer un pólipo en el futuro. Como no puede hacer estudio genético en nuestros medios porque no tenemos las facilidades, no hacemos la evaluación. Si tenemos datos que tuvo un familiar del cáncer de colon, a él sí le hago un control cada 3 años. Porque son gente que tiene predisposición familiar, porque el que tiene cáncer en la familia está predispuesto a hacer cáncer. No debo decir que hacerlo, pero está más predispuesto que quien no tiene familia con cáncer. Entonces, en esos casos especiales, hago el periodo de vigilancia más estrecho. Pero el que tiene cero de historia de cáncer familiar del tubo digestivo, es cada 10 años en la colon y cada 5 años en la flexible. Esa sería la manera de evaluarlos. Ok, doctor, gracias. Y justamente con respecto a esta colectomía, había mencionado que, bueno, en la colitis ulcerativa, cuando hay pancolitis y se evalúa la catproteína, y esa está elevada en un valor Segundito, perdón. Sí, doctor. Espera un segundo. Ya está. Ya. Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro, doctor. Mi duda era sobre la colitis ulcerativa. Ya. Al momento de evaluar los valores de la proteína, como mencionó, uno tiene que hacer una colonoscopía. Pero mi pregunta era, o sea, uno después de darle tratamiento, uno ve que baja estos valores y uno hace la colonoscopía y en Ya. caso de En hacerlo... cuanto a la conducta ulcerativa, el enfoque y manejo es, veo el paciente por primera vez, lo evalúo, le hago su examen del colon, tomo sus biopsias, le hago la clonipronectina. Doy tratamiento. En teoría, el tratamiento va a comenzar a ver una respuesta clínica del paciente. A ellos les hago seguimiento con la clonipronectina. Si esta es normal, el paciente está en fase inactiva. Si se comienza a elevar la prolactina, esta se va a elevar en pacientes que están inclusive asintomáticos. Entonces, a él le puede hacer una evaluación en el colon para tomar las biopsias. Pero si es clonipronectina normal, no hace falta evaluación porque simplemente no hay actividad de la enfermedad. Entonces, yo me evito el trauma y la molestia de hacer exámenes con los copios periódicos con clonipronectina, porque esta va a indicarme cuando se eleva que hay actividad de la enfermedad. Cuando es normal, indica que no hay actividad de la enfermedad. Ese es para la colitis ulcerativa, hacer el seguimiento. Ya, si doy terapia, mejora, hago seguimiento con la clonipronectina, para que de esa manera el paciente sea seguido. Si se comienza a elevar, inicio terapia nuevamente y veo cómo responde la terapia. Es una enfermedad crónica, que es decir, no se logra curar al 100%. Es un seguimiento a largo plazo, la colitis. Ajá, sí, doctor. Y bueno, en el caso de estos pacientes que, por ejemplo, sus valores no bajan pese a tratamiento, se Así, tiene que buscar y ahí hay que pensar en cambiar de terapia. Inmunosupresores, inmunomoduladores, para ver cómo responde. Si no hay una buena respuesta y es una pancolitis, sacar el colon.
Ah, ya. Aunque también tiene sus complicaciones porque la colectomía no es al 100% satisfactoria. Hay fenómeno inflamatorio en las uniones, es decir, es todo un dolor de cabeza cuando el paciente es resistente a la terapia. Son los casos que menos deseo encontrar. Ok, doctor, sí, justo esa iba mi pregunta. Y sobre, mm, usted mencionó sobre el signo de la manzana mordida. ¿Eso es lo mismo, eso es lo mismo a lo que algunos llaman, es algo sobre el relleno, el no relleno de... Bueno, la radiografía de relleno ya es obsoleta. Ah, En el ya. doble contraste va a verse mejor con el aire que insuflan, se ve una especie, lo que es negativo es el tumor que ha invadido. Y la parte, digamos, que se tiñe de blanco es el pequeño desfiladero en que pasa el vario. Entonces da aspecto de una manzana mordida, que es un signo de enfermedad avanzada del colon, un cáncer avanzado. Ujú. Sí, Ella como metió la serosa y muscular de hecho. ok, doctor. Y con respecto a las úlceras, bueno, perdón, usted mencionó en una imagen que, bueno, era ya un carcinoma. El cáncer avanzado va a estar ulcerado, proliferativo, estenosante, hay una serie de signos que se ven. Es el caso que no quiero ver. Escuché un término, algo de friable. ¿A qué se refiere con eso, La doctor? friabilidad es cuando uno entra con el endoscopio rosa, o con la pinza avanza rosa, inmediatamente sangra, se desmorona. Es un tejido que está seminecrosado. Pero como el tumor crece tan rápido, muchas veces la vascularidad no va de la mano, entonces se necrosa. Son necrosis propias del tumor por crecimiento desproporcionado. Esa es la friabilidad del tumor. Uno lo roza y se cae en pedazos. Ah, ya. Son signos indirectos endoscópicos, ¿no? Friabilidad, dureza, infiltración, úlceras, todas esas cosas. Ah, ya. Y una última pregunta sobre antecedentes, doctor. En los antecedentes con familiares que han tenido cáncer de colon, ¿hasta qué grado tenemos que tener en cuenta? Y, o sea, supongamos que fue el abuelo y el padre no. ¿Ahí hay que tenerlo en cuenta o tiene que ser No, necesariamente de primer la, grado? la, la, la secuencia familiar es primer grado, padres, hermanos. Después viene segundo grado, abuelos y tíos. Hasta ahí, vale. Tercera generación, tercer grado, ya es un poco más alejado, ya que sea un primo lejano, no cae. Pero tienen que ser los cosanguíneos. Por ejemplo, si es el hermano de la mamá o el cuñado de la mamá, ahí no tiene que ver nada. Tiene que ser mamá con papá, los hermanos del hijo o los hermanos del padre, esos son los cosanguíneos. Cosanguíneos de primer y segundo grado. Tercer grado es un poquito más alejado y es menos probable. Sobre todo para hacerse, digamos, estar buscando. Ah, ya. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Ok. ¿Más preguntas? Acá el Zoom. Bien, entonces creo que hemos logrado satisfacer las inquietudes de todos. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Ok, hasta luego.